Hola, con mis últimos 12% de batería les voy a contar. Siento que estoy en un momento, como en una época, vieron que incluso en un solo año podemos tener muchas épocas. Estoy en una época donde es como que estoy sintiendo muchísimo, es como que siento demasiado. Estoy en una época también de mucho aprendizaje, mucho autodescubrimiento, mucho aprendizaje. Estoy aprendiendo muchas cosas sobre las cosas y sobre mí. Y me gusta el pensamiento que estoy adoptando sobre ciertas cosas. Es como que estoy tratando de tener un pensamiento, como decirte, aceptar nomás todo y tratar de entender en vez de juzgar. Y obviamente, sí, suena obvio cuando lo decís, que tratar de entender antes que juzgar. Suena obvio, pero generalmente no lo hacemos. Generalmente juzgamos antes de tratar de entender. Creo que estoy por fin adoptando ese pensamiento un poco más comprensivo, un poco más chill, tipo más tranqui, tratar de, no sé, siento que estoy evolucionando como persona, siento que mi pensamiento está evolucionando. Y también estoy sintiendo mucho, es como que siento muchas cosas. Miren qué linda la sombrita, voy a cambiar de cámara para que se vea mejor ahí o no. Siento mucho, estoy en una época donde siento muchísimo, siento muy fuerte muchas cosas y me emocionan muy fácilmente muchas cosas. Por ejemplo, yo veo un video de Japón y ya me quiero ir a Japón y ya me emociona, me entra una emoción y es como que me vuelve la vida. Y así con varias cosas, que es como que pasa algo, no sé, un contenido, un video de algo que me da una idea y esa idea me emociona y me empieza acá en el pecho a sentir la emoción. Me pasa muy seguido y hay veces que siento mucho. Es como que siento mucho un sentimiento que es una mezcla de nostalgia y ganas de crear. No sé qué crear. Es como que yo siento un montón, siento muy fuerte, pero no sé cómo sacarlo para afuera. No me es ya suficiente escribirlo en mi cuaderno, porque yo todas las noches, casi todas las noches escribo, reflexiono. Estos tiempos estuve muy reflexiva y eso me gusta mucho porque estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y una cosa que aprendí es que cuando vos sos muy honesto con vos mismo, es como que te empezás como a aceptar más, ¿me entienden? Cuando sos muy honesto con vos mismo, te conoces mucho más y mucho más rápido y vivís mejor cuando tenés una relación buena con vos mismo. Porque por ejemplo, en mi cuaderno de journaling que nadie en el mundo más que yo lee, y que el momento en el que escribo es un momento donde yo estoy en completa calma, justo antes de dormir, completamente sola. Yo si hay alguien en mi casa no puedo hacer esto. No sé por qué. Acá puedo escribir todo. Cuando vos sos muy honesto con vos mismo, creas una relación única con vos mismo. Muchas veces nosotros no venimos de fábrica con una buena relación con nosotros mismos. Pero con el paso del tiempo, cuando vamos creciendo, tenemos que ser nuestros propios amigos. Tenemos que hacernos amigos de nosotros mismos. Y yo acá puedo escribir los peores errores que hice, que cometí, y puedo admitirlos, siendo que en voz alta los negué o todavía los niego. Porque hay cosas que nos dan vergüenza decir en voz alta. Errores que cometimos por ser humanos, sin querer o queriendo, cualquiera de las dos, pero el primer paso es la aceptación. Si nosotros cometemos un error que sabemos que está mal, muchas veces no solemos decirlo en voz alta, no solemos decir sí, yo cometí este error. No venimos así. Es un trabajo interno que tenés que hacer para saber identificar las cosas que hiciste mal, sin juzgarte, porque vieron que hay gente que nosotros también somos así, que es como que saben que hicieron algo mal y dicen, no, yo no fui, tipo, como que se asustan, ¿entienden? Como que piensan que van a ser como castigados, digamos, ¿entienden? Y cuando yo escribo, por ejemplo, y si ustedes quieren, se los súper recomiendo que sean honestos con ustedes mismos, porque haces una linda relación con vos y te entendés más y la vida es simplemente más linda porque estás bien con vos mismo y esa es la base para todo. Y vos podés escribir, no sé, lo que quieras, podés escribir lo que quieras, pero lo que yo digo es que podés confesarte a vos mismo cosas y ahí empieza la base de todo, tener una buena relación con vos mismo.
Después viene todo lo demás. Después de tener una buena relación con vos mismo y tener autoestima, verte bonito y sentirte bonito, esa es la base para prácticamente todo. Estuve sintiendo últimamente que vieron eso, esa frase que dice que el cambio empieza primero desde adentro. Bueno, yo me di cuenta que estoy cambiando porque empecé a ver las cosas de mi alrededor distintas. Después de que empecé a hacer mucho, porque esto no lo hago hace mucho tiempo, o sea, capaz hace un mes que vengo haciendo esto, porque me estaban pasando unas situaciones que yo necesitaba descargar y no quería contarle a nadie. Entonces, ¿qué hice? Empecé a escribir y me fui, como que me estaba contando a mí misma como si fuese una amiga. Y ahí me reliberó y de ahí empezó mi cambio, mi nueva evolución. Porque ahora, después de que fui muy honesta conmigo misma, no sé qué les puedo leer para que entiendan un ejemplo a lo que me refiero, pero yo puedo decir cosas que jamás diría en voz alta, ¿entienden? Cosas que si yo le digo a cualquier persona en el mundo en voz alta, no lo va a entender, ni aunque sea mi más mejor amiga, no va a entender. Incluso puede ser que me vea como una mala persona. Y eso es lo bueno, que si vos te sentís una mala persona, podés confesarte a vos mismo, ¿entienden? No a alguien más, te confesás a vos mismo. Decís, creo que estoy siendo una mala persona y podés reflexionar sobre eso. Eso es lo que a mí me gusta. Hacer esa introspección me da mucha satisfacción. Hacer esa introspección tipo de saber que capaz estoy haciendo algo mal y ver y a ver cómo me siento frente a esta situación y tener que prestarle atención a mis sentimientos, ¿me entienden? Tener que prestar atención, por ejemplo, si yo tengo que pensar en una situación incómoda que estoy viviendo y ver si siento ira, si siento tristeza, si imagino un posible escenario, ¿cómo me siento? ¿Me siento feliz y liberada o me siento más triste? Eso me gusta, hacer esa introspección. Alguna vez en la vida yo ya más o menos tenía este hábito, pero lo requete contradejé y ahora que lo volví a agarrar estoy muy feliz y no puedo esperar a que llegue el final del día para poder escribir lo que pasó. Y lo súper recomiendo, la verdad. Si ustedes... A mí me costaba mucho escribir, yo siempre quería hacer journaling porque sé que es un buen hábito que te desarrolla el cerebro, te pone feliz a la mañana. A la mañana no hacía mucho, pero ahora estoy empezando a hacer también, porque en la mañana, si empezás tu día con palabras lindas, por así decirte, tenés un comienzo distinto del día. Y lo primero que haces en la mañana, las primeras cosas, definen mucho tu día. Entonces a mí me gusta la idea de empezar mi día escribiendo lindas palabras, escribiendo... a mí lo que me sirve es escribir manifestaciones y afirmaciones más que manifestaciones. No me sirve... Yo muchas cosas intenté escribir y por fin estoy encontrando algo con lo que me siento cómoda. En la mañana lo que hago es escribir afirmaciones, porque generalmente en este momento llevo una rutina que a mí no me encanta y muchas veces me levanto ya estresada y bueno, lo que hago es sentarme y escribir un par de afirmaciones que un poco me suben el ánimo. Y en la noche, cuando baja mi filtro no sé cómo decirte, tipo en la noche cuando estás más perceptible, más sensible, más vulnerable, más emocional, me gusta escribir si pasó algo en el día, agradezco por lo que pasó en el día, si pasó algo que me hizo cambiar de opinión o algo así. Últimamente todos los días no pasan cosas extraordinarias, pero estoy empezando a notar más en cosas cotidianas cómo cambia mi pensamiento, cómo capaz sobre algo que yo hacía o veía todos los días, ahora pienso distinto. Y eso me gusta, porque no es que nadie me está influenciando, soy solamente yo con mis propias reflexiones. A ver, ¿cuánto me queda? Uy, se me apaga, chicos, se me apaga. Se me va a apagar mi celular. Se me va a apagar mi celular, tengo 1%.